Hola Fernando, y arrancamos. Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos arrancando una nueva transmisión del Transistor Maker básico de la Escuela de Robótica. Le damos la bienvenida a los estudiantes que están compartiendo este espacio y a la gente que nos está siguiendo. Ya estamos transmitiendo en vivo, así que vamos a seguir arrancando con lo que tenemos preparado para hoy. Bueno chicos, buenas tardes. Un saludo a mis compañeros. Saludo a nuestros estudiantes que nos están siguiendo a través de Discord, a través del Facebook. Saludo a la gente de la Red Maker. Soy Fernando y hoy vamos a arrancar nuestra quinta clase. Vamos a hacer un repaso, un recorrido general de los contenidos vistos de la primera semana hasta ahora. Abordando temas desde algoritmos hasta lo que vimos la clase pasada, que eran señales analógicas, ¿sí? Para hacer una revisión y para que queden claros conceptos quizás que por ahí hacen falta recalcar y que nos van a servir para más adelante a la hora de trabajar en proyectos. En primera instancia de la clase, nuestro compañero Javier Berger nos va a estar hablando de algoritmos, ¿sí? Haciendo una revisión de esos temas. Y bueno, le paso la palabra. Javi, ¿está por ahí? Buenas tardes, sí, acá estoy. ¿Se me escucha Ok. bien? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Perfecto, ahí voy a compartir mi pantalla. Bien. ¿Se está viendo la pantalla? ¿Todos pueden ver? Yo sí. Bien, Perfecto, Javier. bien. Bueno, la idea, como comentó Fernando, es hacer un repaso de lo que estuvimos trabajando hasta la semana anterior. En esta primera etapa del repaso, lo que vamos a ver es justamente la parte de programación. Para esto, en primer lugar, lo que vamos a hacer es trabajar con diagramas de flujos. ¿Sí? ¿Por qué trabajamos con diagramas de flujos? Primero, porque justamente nos ayudan a comprender cómo es el funcionamiento de la programación, digamos, cómo a partir de ciertos bloques que vamos organizando podemos estructurar un programa, que es el algoritmo, y después, más adelante, vamos a ver cómo a partir de esa estructura llegamos a un código. ¿Sí? Hay distintos programas que le permiten trabajar con diagramas de flujo. En la escuela de robótica trabajamos con dos programas. Tenemos este que están viendo acá, que es el Flowbrain, y PCInt, ¿sí? Hoy les voy a mostrar todas las actividades que vamos a hacer en Flowbrain, que se pueden volcar tranquilamente a PCInt porque la idea y la estructura es similar. Por ahí lo que cambia son cómo representa las distintas estructuras de control, pero el funcionamiento, digamos que es similar, ¿sí? Para los que todavía no pudieron instalarse el Flowgorin en su computadora, ¿sí? Tienen que dirigirse a esta página, flowgorin.org, ¿sí? Y en la parte de descargas, acá, están disponibles las descargas. Simplemente tienen que descargar el archivo e instalarlo, ¿sí? No tiene ningún otro secreto. También en esta misma página
van a encontrar distintos códigos de ejemplo, como la documentación, que le van a permitir tener una idea de cómo ir trabajando con el Flowgrid, ¿sí? Así que bien. Entonces vamos a empezar ahora a ver en el Flowgrid cómo trabajamos. Una vez que ustedes descargaron el programa y lo instalaron, tienen perdón, tienen que abrirlo, y una vez que lo abren, acá tienen la barra de trabajo, ¿sí? En la barra de trabajo o de tareas, ¿sí? Tienen distintas opciones. Básicamente cuando recién inician, lo que tienen que hacer es archivo nuevo, ¿sí? Cuando tienen un archivo nuevo, van a ver que tiene estas dos partes, la parte de principal y la parte de fin. ¿Por qué? Porque todo algoritmo es finito, tiene un comienzo y tiene un final, ¿sí? Por eso es que tiene estas dos partes, ¿sí? Bien, una vez que tienen definido esas dos partes del programa, van a ver que la flecha que los une, ¿sí? Permite elegir distintos componentes, distintas estructuras, como entrada, salida, declaración, asignación, estructuras de control y bucles o estructuras repetitivas. Bien. En primera instancia, lo importante cuando ustedes están trabajando con algoritmos es que deben definir las variables con las cuales van a trabajar. Es decir, que si yo voy a trabajar con una variable que, por ejemplo, es un número, que es una edad, por ejemplo, o es el valor de la temperatura o el valor de la humedad, tengo que definir dónde se va a guardar eso, ¿sí? Dónde se va a guardar el valor con el que con el cual voy a estar trabajando, que es lo que llamamos la variable, ¿bien? Para definir una variable, lo que hacemos es utilizar este bloque que se llama declaración, ¿sí? En el bloque de declaración, voy a borrar y van a ver que como lo insertan, hacen clic en la flecha que une el principal con el final, o sea, el inicio del fin, ¿sí? Y van a esta opción que dice declaración, ¿sí? Para declarar justamente una variable. En la declaración, lo que le va a pedir es que definan el nombre de la variable, ¿sí? Los nombres se definen sin utilizar espacios, ¿sí? Eso es importante. Digamos que, por ejemplo, si yo quisiera definir una variable que se llama temperatura, podría llamarla temperatura o simplemente temp, ¿sí? Y ahí lo que tendría que definir es el tipo de dato. Y acá es algo muy importante que deben prestar atención. En Flowgrid aparecen 4 tipos de datos. Si bien dependiendo del lenguaje de programación con el que están trabajando, van a tener más tipos de datos. En este caso tenemos los tipos de datos básicos, que es entero, real, que son los números con decimales, ¿sí? Cadena, que significa un string o una cadena de caracteres, ¿sí? Y booleano, que es una variable que puede tomar simplemente dos estados, o verdadero, o sea, verdadero o falso, que también se puede considerar como 1 o 0, y en este caso, Logarithm lo considera como true o false, digamos verdadero o falso en inglés, ¿sí? Y después, más adelante, esto no lo vamos a ver hoy, van a ver que además en la declaración tienen la opción de definir una matriz, que en realidad es un arreglo, un vector, ¿sí? Y acá en este lugar definen el tamaño del vector, ¿sí? Cuántos espacios pueden guardar en un vector. Pero bueno, con eso todavía no vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, volviendo. Tenemos el nombre de la variable, que en este caso es temperatura, y tenemos el tipo de datos, ¿sí? Como lo que nosotros queremos guardar, en un ejemplo que vamos a trabajar de la temperatura, es el valor en grados centígrados, por ejemplo,
lo que vamos a pedir, lo que vamos a trabajar es con un número real. ¿Por qué? Para que me pueda poner, por ejemplo, 24,5 grados. ¿Sí? Si yo pongo la variable temperatura como de tipo entero y después al cargar un valor en esa variable el usuario pone 24,5, lo que va a pasar es que solamente me va a tomar la parte entera, no la parte decimal, ¿sí? Entonces, en 24,5 me tomará solo la parte de 24. Bien, entonces, en este caso, vamos a utilizar una variable real y le damos a aceptar y van a ver que acá la definición de variable quedó con el nombre de la variable, con el tipo de dato de la variable, seguido del nombre que le asignamos a la variable. ¿Sí? Un truquito que tiene esto, digamos, es que si tengo muchas variables del mismo tipo, supongamos que tengo otra variable real, que lo que le quiero llamar temperatura total, por ejemplo, ¿sí? No necesito hacer una nueva declaración así como lo hice. Puedo hacerlo dentro de la misma estructura de declaración, simplemente poniendo una coma acá y escribiendo el nombre de la variable, ¿sí? Temp total. Entonces lo que hace esto es definirme dos variables de tipo real, ¿sí? Simplemente el nombre. Entonces eso ténganlo en cuenta para no agregar infinitos bloques acá. Pueden utilizar en una misma declaración varios nombres de variables, pero recuerden que tienen que ser del mismo tipo. ¿Está? Bueno, entonces, culminado el primer paso fundamental, que es definir el tipo de variable, viene el siguiente paso, que es trabajar con la variable. Y lo primero que podemos hacer con una variable es cargar la información, digamos, o sea, insertar algún valor dentro de la variable. ¿Cómo se hace eso? Es definida la variable, voy a esta opción que dice entrada. Y en entrada, al hacerlo doble clic, van a ver que nos dice nombre de la variable. ¿Sí? Acá tengo que poner exactamente el mismo nombre que coloqué arriba, ¿sí? Temp. ¿Qué pasa si pongo mal el nombre o pongo un nombre de variable que no definí? Por ejemplo, temperatura, ¿sí? Van a ver que si ejecutan el algoritmo, que se ejecuta con esta opción, le genera un error. ¿Por qué el error? Porque nos dice, no se declaró la variable temperatura. Si ven acá, nosotros declaramos una variable que se llama temp. Y acá queremos que el usuario nos cargue un valor para la variable temperatura. Entonces se genera un error. ¿Por qué? Porque esta variable temperatura no está definida. Por eso es muy importante definir las variables antes de utilizar. Bien. Entonces acá, en lugar de temperatura, debería ir temp, ¿sí? Que es lo que definimos anterior. Bien. Entonces, ampliando acá la barra de herramientas que tiene Flowgreen, van a ver que en este sector tienen uno que dice disposición de ventanas, ¿sí? En esta disposición de ventanas, si ustedes hacen clic, van a ver que hay una opción que dice variables y consolas. ¿Sí? Si hago clic acá, en variables y consola, lo que va a pasar es que en la parte de consola, que es la misma parte de acá, voy a poder ejecutar y en las partes de variables voy a poder ver cómo se van modificando las variables. Así que si pongo ejecutar, van a ver que en el primer paso se definió, acá en temp, la variable temp, y no tiene nada cargado. Así que si cargo un valor, por ejemplo 23.5, esa variable temp ahora tiene cargado el valor 23.5. Y mi algoritmo llega hasta ahí, hasta definir una temperatura y cargar un valor para esa temperatura. Ahora vamos a seguir trabajando un poco más con el algoritmo. ¿Cuál es la siguiente parte después de cargar un dato? Mostrarlo, ¿sí?
Entonces, para mostrar información, tenemos esta opción de salida. Y ustedes, pensando en la parte de Arduino, de robótica, tienen que imaginarse que, perdón, esta entrada podría ser información que está viniendo de un sensor, ¿sí? No necesariamente información que el usuario carga desde un teclado, como lo estoy haciendo yo ahora, sino que esta información podría, la temperatura, venir de un sensor de temperatura, ¿sí? Y la salida podría ser en Arduino el monitor serie, que seguramente lo vieron en una clase y los que no, ahora más adelante en esta clase de repaso van a ver, o el display del Arduino, ¿sí? Una pantallita donde ven información que le brinda el microcontrolador, ¿sí? Entonces, lo que vamos a mostrar acá nos podemos imaginar como que sí, como lo que se mostraría en un display, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué mostrarían una vez que leyeron la temperatura? Mostrarían un mensaje, no solamente la temperatura. Y acá viene algo importante en las salidas, que es mezclar, digamos, combinar lo que sería un texto fijo que le pongo con el valor de una variable. Porque si yo pongo perdón, tengo mayúsculas, la temperatura es 24 grados, ¿qué va a pasar? Esto lo ejecuto acá, ejecuto mi algoritmo, pongo que hace 27 grados y siempre tengo este mensaje: la temperatura es 24 grados. Entonces, ¿qué pasa acá? Estoy trabajando con un texto fijo, algo que no me sirve, porque lo que necesito es justamente que a medida que el sensor lee distintos valores, esos valores se vayan viendo reflejados en la salida, que imaginariamente lo tenemos que pensar como el display de Arduino. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto para que tome el valor de la variable? Bien, vamos a borrar esta parte. Recuerden algo importante, que siempre que sea texto fijo, va entre comillas, ¿sí? Estas comillas que ven acá hacen que esto sea fijo, o sea que siempre esté igual. Y ahora, ¿cómo concateno, sería la palabra correcta? O sea, cómo mezclo un texto fijo con el valor de una variable, usando el operador AND. El operador AND, ¿sí? Este acá. Una vez que coloco el operador AND, puedo colocar el nombre de la variable. ¿Cuál es el nombre de la variable? Temp. ¿Sí? Perfecto. Y un detalle también muy importante es que ven que acá hay un espacio. Ese espacio lo dejamos para que cuando se realice la concatenación no quede pegado, digamos, el valor con con la variable, ¿sí? O sea que quede un espacio justamente para que no quede todo pegado. Entonces, ya puse la temperatura acá va a estar el valor que viene desde la variable, y lo que quiero poner es grados, por ejemplo, la palabra grados, ¿sí? Entonces vuelvo a concatenarlo, ¿sí? Con el AND. Como va a ser grados, va a ser texto fijo, escribo grados, ¿bien? Y acá nuevamente, antes de grados, dejo un espacio para que no esté pegado otra vez, ¿sí? Y ahora vamos a probar qué pasa. Ejecuto nuevamente, pongo por ejemplo 26 grados y van a ver que acá la temperatura es 26 grados, ¿sí? Pongo 23.5, la temperatura es 23.5. O sea que la salida se está ajustando al valor de la variable, ya no es un texto totalmente fijo como era. Nuevamente le recuerdo lo del espacio, que es importante, y para eso le voy a mostrar el ejemplo. Vean qué pasa si ustedes no dejan los espacios. Si ejecuto y pongo 26 grados, ¿vieron? Pasa esto. La temperatura es todo junto a 26 grados y no se va a entender nada. ¿Bien? Por eso es importante que dejen los espacios. Bien.
Ahora, otro elemento importante acá es que a las variables las puedo cargar, digamos, a través de una entrada, ¿sí? Así como en este caso que hago una entrada por teclado, como vieron que escribe acá, o si no, a través de una asignación, que es esta opción, variables, asignación. ¿Qué hace la asignación? Me pide que determine la variable a la cual quiero asignar un valor, que en este caso es temperatura, y el valor, ¿sí? Vamos a ponerle 23.3. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar ahora acá en este algoritmo? Tenemos la definición, tenemos la carga de información por teclado de la variable temperatura, la carga del valor de temperatura, y luego una asignación de un valor a temperatura. Entonces van a ver que esta parte va a estar de más. ¿Por qué? Ejecutamos. Bien, se definió la variable temperatura. Pongo 29.4. Siguiente. Aceptar. Y vieron que acá 23.3 me dice la temperatura, pero si yo puse 29. ¿Qué pasó? La asignación lo que hace es pisar el valor. Para que se vea mejor, vamos a utilizar esta herramienta acá que dice paso a paso, ¿sí? Paso a paso lo que le permite es ir, tienen que ejecutar cada vez que pasan por un bloque, volver a presionarlo. Vieron que ahí quedó sin iniciar. Saltamos al bloque de definir, ponemos ahora 21.1. Siguiente paso a paso, aceptar. Vieron que la variable temperatura está en 21.1. Siguiente paso a paso, la variable temperatura cambió a 23.3. ¿Por qué? Porque acá hubo una asignación, ¿sí? Y finalmente nos muestra el mensaje que es en esta parte. Bien, entonces, eso importante. ¿Cómo cargo las variables? A través de una entrada por teclado, en este caso, o a través de una asignación de las variables, ¿sí? Ahora, paramos acá y ustedes me comentan si tienen una duda o si no, seguimos con la parte de estructuras de control. ¿Alguna duda hasta acá? No, continúe nomás. Bueno, bien. Entonces, ya vimos cómo podemos. Ya vimos cómo podemos definir una variable, ¿sí? Cómo podemos cargar la variable, cómo podemos, en lugar de cargar, asignarle un valor, ¿sí? Sin la necesidad de cargar esto, no necesito hacer primero una carga para una asignación. Si hago esto, directamente ya me va a mostrar este valor, 23.3. Bien. Y cómo mostrar la información en pantalla. Entonces tenemos esas tres partes fundamentales. Supongamos que ahora, en lugar de que quiera solamente cargarme el valor de la temperatura, también quiere cargarme la unidad en la cual está. Entonces, la unidad es una cadena de caracteres. Celsius, Fahrenheit, Kelvin son unidades de temperatura. Y en este caso, si quiere cargarme por teclado eso, debería primero definir una variable de tipo cadena. Entonces vamos a declaración. En este caso sí usamos otra declaración porque el tipo de dato es cadena. Y podemos llamarle unidad. ¿Sí? Bien. Nuevamente, acá en unidad yo podría hacer una asignación directamente y decir que la variable unidad, y como es de tipo cadena, le tengo que pasar entre comillas, ¿sí? Por ejemplo, decir que es Kelvin. Bien, es de tipo Kelvin. Entonces, si ejecuto esto no va a pasar nada porque todavía no usé la variable unidad en mi mensaje de salida, ¿sí? Podría concatenarlo nuevamente acá, ¿sí? Sí. Antes obviamente debería dejar el espacio y acá poner
unidad, que es el nombre de la variable, ¿sí? Acá pueden ver bien la diferencia. Todo lo que es texto fijo está entre comillas y lo que son las variables no están entre comillas, ¿sí? Aceptar, bien, y ahora si ejecuto, la temperatura es 23.3 grados Kelvin, ¿sí? Que esto donde sale de estas dos partes de acá, Kelvin y 23.3, ¿sí? Bien. Vamos a ver si entramos en la... Ahora, parece que alguien tiene el micrófono bien. Bien, cuadradito. tengo Kelvin y temperatura, el valor de la unidad y el valor de la temperatura. Vamos a pegar todos los trabajos ahí. Ahora, ¿cómo podría ser para hacer un control sobre estas unidades? ¿Sí? Supongamos que necesito saber si la temperatura es mayor que un valor, hago algo, y si es menor que un valor, hago otra cosa. Para eso utilizo las estructuras de control, ¿sí? Y la estructura de control más utilizada es el si, o también conocido como if, que esta estructura de control bifurca, ¿sí?, el camino que veníamos trabajando. Antes de usar el si, teníamos un único camino que venía del principal al final. Utilizando una estructura if o si, van a ver que se bifurca. O irá por falso o irá por verdadero, ¿sí? Entonces, por verdadero puedo hacer algo y por falso puedo hacer otra cosa o no puedo hacer nada o no hago nada, ¿sí? Así también es importante saber que por verdadero puedo poner otra estructura de control más y demás, es decir, concatenar estructuras de control. Bien, en este sí, acá dentro del sí, lo que tienen que poner es una condición, dice. La condición es para saber si se cumple o no se cumple, ¿sí? Entonces, una condición podría ser decir, si la temperatura es mayor, utilizando el símbolo mayor a 20, perdón, vamos a hacerlo con menor, más fácil, menor a 24, ¿sí? Si la temperatura es menor que 24, voy a hacer algo, ¿sí? ¿Qué es ese algo? Podríamos imaginarnos, perdón, que esto está en Celsius, voy a poner C nomás, ¿sí? Celsius, y que lo que estoy controlando en realidad es la temperatura interior de un ambiente, o sea, haciendo la programación que haría el funcionamiento del aire acondicionado, ¿bien? Entonces, si la temperatura es menor a 24 grados, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Podría el, apagar el aire, ¿sí? Entonces podría definir nuevamente otra variable, ¿sí? Y a esa variable le podría decir aire, ¿sí? Y podría decir que tiene dos estados. Esa variable puede estar prendida o apagada, ¿sí? Podría trabajar con un tipo entero, podría trabajar con un tipo real, con un tipo de cadena, o puedo usar el booleano. ¿Por qué? Porque si está prendido o apagado, quiere decir que está en true o en false, ¿sí? Entonces defino esa variable, ¿sí? La variable aire A como booleano, ¿sí? Y acá lo que hago es, una vez que están menos 24 grados, ¿sí?, lo que voy a hacer es, a través de una asignación, justamente, decir que la variable aire A falso, ¿sí? Quiere decir que si la temperatura es menor a 24 grados, la temperatura interior, digamos, del ambiente, lo voy a apagar, lo voy a poner en falso. Si no, lo que voy a hacer es una asignación también y a aire A lo voy a poner en true, o sea, verdadero. ¿Bien?
Y lo que podría hacer para saber si fue por un camino u otro es hacer un mensaje personalizado, digamos. Acá podría decir el aire se apagó. Bien. Ya que, podría decir, la temperatura es, si podemos utilizar la variable, concatenación, variable temperatura, concatenación nuevamente, y acá puedo poner la unidad, ¿sí? Entonces me queda un mensajito completo. Entonces, el aire se apagó ya que la temperatura. Bien. Y por el otro lado, usando esta herramienta de hacer clic derecho y copiar, puedo venir y pegar. Puedo decir, el aire se mantiene encendido ya que la temperatura es... Bien. Este mensaje anterior lo borramos. Perfecto. Entonces, como la temperatura por defecto que cargamos acá es 23.3, ¿qué va a pasar? 23.3. Preguntamos. 23.3. ¿Es menor que 24? Va a venir por verdadero, porque es menor. Entonces va a poner el aire en falso, ¿sí? La variable aire, ¿sí? Que ustedes se pueden imaginar como que controla un motor. Y ahí esa salida va a decir que el aire se apagó, ¿sí? Vamos a probar eso. Y ahí vieron, el aire se apagó ya que la temperatura está en 23.3, ¿sí? Vamos a jugar con otro valor. Vamos a ponerle en 25. Y ejecutamos. Dice, el aire se mantiene encendido ya que la temperatura es 25, ¿sí? Acá lo que pasó es que vino, hizo la evaluación. 25 es menor a 24. Falso. Vengo acá y muestro que el aire se mantiene encendido, ¿sí? Y entonces van a ver, si utilizamos la herramienta con que estábamos trabajando hoy, así es como quedó. Ejecutamos otra vez y vieron que aire está en true, ¿sí? Está en true, ¿por qué? Porque está encendido. Bien. Entonces, así, con este resumen, pudimos ver los distintos tipos de datos, ¿sí? Los tipos de datos, y un ejemplo sencillo de una estructura de control de temperatura. Pero, ¿cuál es el inconveniente de esto? Que todas las veces tengo que ejecutar el programa y ver qué pasa con este valor, ¿sí? Ahora vamos a sacar esto y vamos a ponerlo como una entrada. Así podemos jugar mejor, ¿sí? Entrada temp. Ejecuto, pongo 21. El aire se apagó porque está en 21 grados. Ejecuto, pongo 26. El aire se mantiene encendido ya que la temperatura es 26. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Para que el aire se mantenga constantemente encendido, ¿sí? Y no estar ejecutando cada rato y probar. Para eso existen las estructuras repetitivas, ¿sí? Las estructuras repetitivas son las que van a ver acá, ¿sí? En los bucles. Y tienen tres estructuras repetitivas. El mientras, el para y el hacer. Mientras, o también conocido como while, el para, o también conocido como for, y el hacer, también conocido como do, ¿sí? Entonces, el mientras, vamos a utilizar el primero. ¿Qué hace el mientras? El mientras va a ejecutar lo que está por verdadero mientras se cumpla la condición, ¿sí? Por eso se llama mientras. Entonces, ¿cuál es la condición? Y usamos la misma condición, temperatura menor a 24, ¿sí? La misma condición. Pegamos acá. Queremos que mientras la temperatura, ¿sí? La temperatura interior sea menor a 24, el aire se mantenga apagado, por ejemplo, ¿sí? Cuando no pase esto, el aire se enciende. Pensándolo,
nos conviene hacer el control, en este caso, al revés. Es decir, mientras la temperatura interior sea mayor a 24. ¿Alguien hizo una pregunta o se activó el micrófono? Bueno. Mientras la temperatura sea mayor a 24, voy a hacer algo, ¿sí? Y si es mayor a 24, voy a hacer esta parte. Es decir, voy a mantener el aire encendido sucesivamente. ¿Bien? Entonces, cortamos esta parte y lo pasamos para este lugar. Cortamos y pasamos a este lugar. Cuando ya no sea mayor a 24, se va a apagar el aire. Entonces, por esta salida de falso, pegamos, ¿sí? Lo que teníamos anteriormente. Y este if ya no nos sirve, así que lo borramos. Sí. Bien. ¿Qué tenemos que tener mucho cuidado con el mientras? Que recuerden que acá estoy cargando el nombre de la variable. Y si, por ejemplo, pongo 25 grados, vengo 25 mayor que 24, sí. Cuando se vuelve a ejecutar, en ningún momento cambia la variable. Por ende, entra en lo que se llama un bucle infinito. Se va a repetir indefinidamente. Probemos rápido. 25 y van a ver que esto está dentro de un bucle infinito, ¿sí? Todo el tiempo 25, 25. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es, una vez que hice el chequeo y antes de volver a comprobar, leer nuevamente el sensor, en este caso, que el sensor somos nosotros cargando por teclado, ¿sí? Cargando por teclado la variable temp. Bien, entonces, ejecutamos a través de esta ventanita que se puede ver todo. Ejecutamos. Nos pide que ingrese la entrada de temperatura, ¿sí? Ponemos que hace 28 grados, ¿bien? El aire se mantiene encendido ya que la temperatura es 28. Y nos vuelve a pedir otra vez que carguemos un valor. Estamos acá. Ponemos, por ejemplo, 27, ¿sí? 27 es mayor, sí. El aire se mantiene encendido porque acá en aire está en true, ¿sí? Nos vuelve a pedir el valor otra vez. O sea, vuelve a censar la temperatura, ¿sí? Supongamos que ahora está en 26, ¿sí? Vuelve a pasar lo mismo. Vamos a ponerle en 23. ¿Y qué va a pasar? El aire se apagó, ya que la temperatura, la variable de temperatura ahora está en 23. Hizo la evaluación acá, dijo 23 es mayor que 24. No, salgo, falso. Termina. Y así es como se termina de ejecutar esta condición repetitiva. Bien. Ahora, este es el while, ¿sí? La otra forma de hacer lo mismo es el do while o el hacer, ¿sí? ¿Qué van a ver que cambia entre los dos? Que el do while o el hacer mientras, lo que hace es que por lo menos ejecuta una vez. Y en este caso nos viene genial. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos esto, que adentro del hacer ponemos temperatura mayor a 24, bien, y acá adentro hacemos la carga de la variable, ¿sí? Ponemos el estado, ¿sí? Van a ver que me ahorré una carga, ¿sí? Siempre va a cargar, hacer esto, hacer la evaluación y después al final va a salir recién, ¿sí? Entonces esta parte lo borramos y van a ver que funciona de la misma manera. Vamos a editar, perdón, con esto, viéndolo así. Me pide un valor de la temperatura, vamos a ponerle 26 grados. Se mantiene encendido, pues está, ¿sí? 25, lo mismo, se mantiene encendido. Pongo en 23 y finaliza, ¿sí? Entonces, lo que cambió es que, en este caso, se ejecuta, que es la principal diferencia, que el hacer, el do while, digamos, lo que hace es, por lo menos, ejecutarlo una vez, ¿bien? Lo ejecuta una vez, hace la evaluación y ahí sí. En cambio, el mientras, que vimos anteriormente, primero hace la evaluación
y después ejecuta, ¿sí? Bueno, entonces esa es la diferencia básica entre el do while y el, eh, el do while y el while, digamos, ¿sí? Que uno ejecuta primero, después evalúa, y el while evalúa y después ejecuta, ¿sí? Y esas ejecuciones siempre se repiten por el lado verdadero, ¿sí? Cuando no se cumple la condición que tenemos acá adentro, sale de la estructura repetitiva y entonces termina, digamos, el ciclo. Bien. Para finalizar, y ya que le estoy robando un poco de tiempo a Fernando, van a ver que tienen otro tipo de estructura repetitiva que es el para, ¿sí? El para me permite repetir algo, ¿sí? A través del uso de una variable. Esa variable normalmente lo llamamos índice, lo deberíamos definir, y tiene un valor inicial, ¿sí? Que podría decir 0, y un valor final que le podríamos definir en 5, ¿sí? Y un incremento. Es decir, puedo aumentar de a 1, de a 2, de a 3, de a 100, de a 1000, o puedo decrementar. Cuando uso decremento, obviamente tengo que cambiar esto. Tengo que poner el 5 acá y el 0 ahí. ¿Bien? ¿Para qué caso sirve el for? El for sirve cuando yo conozco de antemano la cantidad de veces en que algo se va a repetir, por ejemplo, ¿sí? Conozco con anterioridad eso, ¿sí? En cambio, el while y el do while me sirven para repetir algo en función de una condición, ¿sí? O pasa esto, si pasa esto, repito, si no pasa esto, no repito. ¿Bien? Bien. Y lo que hace el for es esta variable índice ir incrementando constantemente. Entonces vamos a borrar todo esto que hicimos anteriormente con el while y el do while, ¿sí? Y vamos a mostrar un ejemplo sencillito. Digamos que yo tengo la variable, acá vamos a hacer una asignación de una variable, que es la variable de temperatura, y le voy a poner que está en 25 grados, ¿sí? Algo importante, esta variable índice la debo definir también. Y como va de 0, 1, 2, 3, 4, es un entero, ¿sí? Entonces acá en la definición vamos a declarar índice como entero. Bien. Entonces lo que podríamos decir es que este valor de índice sea el número que me permita aumentar la temperatura o disminuir, como más nos guste, ¿sí? Entonces podríamos definir otra variable que sea el total de temperatura y que constantemente esté incrementando o decrementando en función del índice, ¿sí? Si acá simplemente como salida muestro el valor de índice, ¿sí? Van a ver que si ejecuto acá, vieron que fue 0, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, hizo la repetición de 0 a 5, por eso acá en salida de índice mostró el valor. Pero, ¿para qué podemos utilizar estos valores? Por ejemplo, para recorrer vectores, son muy utilizados, o para recorrer cadenas de caracteres. Lo que vamos a hacer acá es decir que vamos a hacer una asignación que la temperatura, perdón, es temp, el nombre de la variable, temp, es igual a temp más el valor de índice. Simplemente para hacer un ejemplo, ¿sí? Y acá vamos a poner la salida, temp, y vamos a ver cómo este numerito va a influir, este número de índice va a influir en el valor de la temperatura. Lo ejecutamos y vieron que inicialmente valía 25, 25 menos 0, 25, después va a ser 25 más 1, 26, después va a ser 26 más 2, 28, 28 más 3 y así. Y ese valor es el valor de la temperatura actual más el valor del índice, ¿sí? Entonces, en este caso utilizamos ese índice para aumentar esta variable de temperatura. También lo pueden utilizar para contadores de números, para sumar
para acumuladores también, y para distintas funciones que van a ir trabajando, digamos, a medida que van desarrollando sus algoritmos. Pero le recuerdo que el lugar donde más se utiliza es para recorrer estructuras como un arreglo, porque ese índice me permite recorrer cada uno de los lugares que tiene la regla. Bien, y hasta ahí llegó de manera lo más resumida posible lo que estuvimos viendo en todas las clases anteriores. Así que ahora queda espacio para las consultas. Y si no hay consultas, le doy la palabra a Fernando porque ya le rodé unos cuantos minutos. Parece que no hay consulta. Excelente, Javier. Bueno, La espero que verdad se haya que entendido. Cualquier eh, cosa, recuerden que en el foro pueden dejar también las preguntas y le vamos contestando. también recordarles que el video de cada clase está en el Facebook de la escuela. Ellos los pueden repasar y esta explicación de Javier es fundamental a la hora de trabajar en proyectos con Arduino, ¿sí? Cuando uno trabaja con diagrama de flujo, la idea es, como él dijo, aprender a pensar de una manera determinada, ¿sí? Para administrar datos de entrada y generar salidas, ¿sí? Para eso nosotros vamos a programar. Ustedes van a Fernando, ver, ¿sí? disculpame, una cosita Sí, más que me olvidé mostrarle a los chicos. ¿cómo Lo del no? código. Ah, Esta versión de Flowgreen lo que tiene es que todo lo que ustedes programen a través de un diagrama de flujo lo ven reflejado a código también, ¿sí? Y eso está en esta opción acá que dice visor de código fuente. Ustedes hacen clic acá y van a ver que le muestra su diagrama de flujo traducido, digamos, a cualquier lenguaje, cualquier no, a varios tipos de lenguaje de programación, entre los que están los más utilizados, JavaScript, Python, C Sharp, C++, etcétera, etcétera. Así que prueben eso, van a ver que no es simplemente agregar cuadraditos y lo demás, se hace también la traducción a un lenguaje de programación. Perdón, Fernando, era eso nomás que me sí. olvidé. Gracias, Javi. Bueno, seguimos, ¿sí? El profe Javier, sin querer o queriendo, voy a compartir mi pantalla y le voy a mostrar algo. Vamos. Ya vamos. Ahí está. Viendo mi pantalla. Juan está escribiendo en el chat. Vamos a ir al aula virtual. ¿Sí? Vamos a ir a la parte de estructuras repetitivas. Y acá hay algo referente a lo que estaba explicando recién el profe Javier, ¿sí? Sin Perdón, querer, Fernando, no sé ¿sí? si solo a mí o no se está viendo tu pantalla. A ver, vamos a ver. Yo estoy viendo. ¿Estás viendo? Bueno, perdón. Ahí, ahora veo. Ahora, Gracias. ahí, ¿sí? Dice la parte de estructuras repetitivas, ¿sí? Ahí está el mouse, puntero. Y esta actividad o tarea que ustedes tienen que subir tiene una relación directa con lo que el profesor estaba explicando recién, ¿sí? ¿Qué dice la tarea? Como método de fijación de contenidos proponemos un reto donde el estudiante pueda realizar un diagrama de flujo con el software Flowgorim o P6 referente al control de temperatura del aire acondicionado, teniendo en cuenta la temperatura fijada por el usuario en el control remoto y la temperatura ambiente. Es básicamente lo que el profesor explicó recién de forma excepcional. Él comparó o hizo el control
mediante diferentes estructuras, ¿sí?, de programación. Y es lo que pide esta tarea del aula virtual, ¿sí? El video del profe es para repasarlo varias veces. Sirve para entender el control de parámetros, ¿sí?, para controlar un proceso. Y básicamente lo que Javier hizo fue explicarnos a nosotros cómo manejar variables, cómo compararlas y con eso generar salidas, ¿sí?, tomar decisiones. Lo que nosotros fuimos haciendo en el curso es incorporando conceptos referidos a los otros ejes de electrónica, ¿sí? Vamos a buscar la presentación. Esta es el aula virtual de HiMaker básico. Y esta es la parte de revisión, ¿sí? Este es una parte fundamental de lo que son nuestros proyectos, que es la placa Arduino, es el cerebro, ¿sí?, es el que toma decisiones y esa toma de decisiones están atadas o son referentes a la programación, ¿sí? Lo que nosotros, o las decisiones que va a Hola. tomar el cerebro, ¿sí? ¿Si alguien hizo una consulta? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Disculpa, Sí. Mi nombre es Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, vos sabés que yo quiero hacerte la primera consulta. Sí. Es la siguiente. Vos sabés que a mí me llegó el correo de que estoy en el curso recién este lunes. Sí. Y yo ahora esta es la primera clase a la que me puedo unir, digamos. Sí. Y es como que estoy un poco perdido. A mí me gustaría, si, no sé, al finalizar tu clase, ahora sí, me podrías indicar cómo poder retomar más o menos y poder escuchar todas las clases de nuevo, si es que hubo, Sí. y poder llegar a entender algo de todo esto que están hablando en esto, porque sinceramente no entiendo prácticamente nada. Ok. Eso Sí. nomás te quería comentar. Traté de hablar cuando terminó el señor anterior y no pude porque estaba silenciado mi micrófono. Y bueno, disculpa que te corté. Sí. Ahí está. Este es el entorno del aula virtual, ¿sí? Voy a cambiar mi Sí. rol. Pero porque no puedo, ahora lo que no puedo hacer es abrir la pantalla completa, poner Bueno, la está pantalla bien. completa. No hay inconveniente. No sé por qué no puedo poner la pantalla completa de tu... Bueno. Dentro del aula virtual, Sí, te escucho. ahí Yo te estoy escucho, cambiando no hay mi problema. rol, ¿sí? Dentro del aula virtual, a tu derecha, ¿sí?, al inicio, Sí, en la parte de avisos, están todas las clases que fuimos dando desde el principio del curso hasta ahora, ¿sí? ok. Donde dice avisos recientes, están todas las clases, ¿sí? Cómo nosotros trabajamos. Nosotros Sí. semanalmente subimos un contenido, ¿sí?, un contenido teórico, algún recurso, puede ser una imagen interactiva, puede ser una presentación de Google, que les dé a ustedes herramientas como para ejercitarse, ya sea en la parte de programación, en la parte de algoritmo y diagrama de flujo, que es lo que estaba haciendo Javier recién, y cerramos nuestra clase semanal en el aula virtual con una tarea, ¿sí?, que ustedes tienen que subirla, ¿sí?, y que tiene una fecha límite de entrega. Nosotros, atendiendo a esa necesidad de que hay gente que recién se está incorporando al curso, esa fecha de entrega las establecimos para junio recién, el 15 de junio. Entonces le da tiempo a que ustedes puedan ir realizando las tareas de forma paulatina y respetando los tiempos de aprendizaje, ¿sí? No hay problema si te incorporaste hace una semana. Están los foros de consulta donde te pueden servir a vos
a que nos preguntes acerca del diagrama de flujo, acerca de programación, acerca de simuladores, acerca de entorno de programación visual. Entonces, no hay inconveniente si vos te uniste al curso hace poco. La idea es que te centre en la tarea 1, ¿sí? Y a partir de ahí vayas trabajando, están los foros de consulta. Así que, bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Disculpa la interrupción. ¿Tá? No, por favor. Entonces, vamos a seguir con la clase de revisión. La herramienta de Javier es, que explicó Javier recién, es fundamental, ¿sí? Es aprender a pensar qué hacer con los valores, ya sea de los sensores. Acá está la presentación. Esta es la clase de revisión, ¿sí? Esto está en el aula virtual, ¿sí? Lo que nosotros, en cualquier proyecto de robótica, con lo que nosotros vamos a trabajar, tenemos la parte referente a electrónica, la parte referente a programación, y dentro de esa parte referente a electrónica, tenemos un cerebro, ¿sí? Que vendría a ser nuestra placa Arduino, que ustedes lo están viendo en imágenes. Tenemos entradas, ¿sí? Que son datos del medio, ¿sí? Que vendrían a ser los sensores. Y a partir de la programación con esa entrada, la placa va a tomar decisiones y va a generar salidas, ¿sí? Esta imagen que ustedes están viendo en pantalla es, de forma general, las partes fundamentales de la placa. En el aula virtual hay en detalle una imagen interactiva de la placa Arduino donde se centra en estas partes, ¿sí? Y en la parte electrónica, ¿sí? Punto a punto va explicando las partes de la placa Arduino, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en estas partes fundamentales para hacer el repaso, ¿sí? Tenemos el microcontrolador, ¿sí? El corazón de la placa, donde se realiza el procesamiento de los datos. Tenemos los pines de alimentación o power que nos van a servir a nosotros para alimentar, y eso entre comillas, ¿sí? En nuestros proyectos. Vamos a ver que esa alimentación tiene sus limitantes. La placa tiene una cierta cantidad de energía límite que nos puede entregar, pero en principio nosotros para ciertos proyectos podemos utilizar estos pines de alimentación, ¿sí? Tenemos cómo alimentamos nuestra placa, ¿sí? Cómo hacemos llegar esa energía. Puede ser por una fuente externa, ¿sí? Una pila, batería, power bank, o un cable, ¿sí? Mediante el puerto USB, donde nosotros alimentamos nuestra placa por medio de la computadora, ¿sí? Tenemos el botón reset y tenemos entradas y salidas digitales, ¿sí? Nosotros, una vez que trabajamos con diagrama de flujo, después pasamos al entorno de programación. Vamos a ir al entorno, le voy a mostrar rápidamente. Este es un proyecto cargado que tenía. Lo que vamos a hacer acá, un poquito lento, es borrar bloques, ¿sí? Este es el entorno de programación visual que nosotros utilizamos. Lo que hacíamos es centrarnos, ¿sí? En la lógica y dejar a un lado la sintaxis en principio, ¿sí? Para arrancar en programación. Tenemos unos bloques de funciones que nos va a permitir a nosotros tomar datos del medio como entradas, ¿sí? Acá tenemos los sensores. Administrar salidas, como son un LED, un zumbador, ¿sí?
o también cómo son motores, ¿sí? Dentro de este bloque de entradas tenemos diferentes sensores referente a la temperatura, lo que recién estaba explicando Javier mediante un diagrama de flujo, ¿sí? Tenemos un bloque donde nosotros podemos leer o tomar los datos que me está entregando un sensor de temperatura y guardarlo en una variable, ¿sí? Vamos al chat, si no hay ninguna consulta. No, seguimos. ¿Sí? Entonces, lo que recién hizo Javier es tomar un valor, guardarlo en una variable, compararlo y generar una salida, ¿sí? Controlar un proceso, lo hacemos o tiene su similitud dentro de nuestro entorno de programación de Educablox en la parte de control, ¿sí? Acá ustedes van a encontrar la estructura condicional sí, donde ustedes van a hacer una comparación mediante bloque lógico, ¿sí? Y también tienen la parte de variables, donde uno puede declarar una variable, ¿sí? Vamos a intentar hacer una similitud entre lo que recién hizo Javier. Vamos a llevarlo a nuestro entorno de programación. Nosotros vamos a utilizar este entorno. Hay otro entorno de programación visual que también nos sirven para trabajar con Arduino, ¿sí? Ustedes tienen la libertad de trabajar con cualquier entorno o utilizar este. Nosotros en la escuela utilizamos Educablox, ¿sí? Pero como bien dije antes, ustedes pueden utilizar cualquier entorno de programación. MBlox, Visualino, Facilino, hay mucho en el mercado, ¿sí? Entonces, lo que hizo Javier era definir una variable que decía temperatura, que le van a llamar temp, ¿sí? Tomó un dato de temperatura que era ingresado por teclado. En este caso nosotros vamos a utilizar un sensor. Y lo que antes en el diagrama de flujo ustedes lo expresaban de forma manual, o sea, ustedes ingresaban el dato de forma manual, lo van a hacer de forma automática ahora mediante un sensor de temperatura, ¿sí? ¿Qué dice nuestro código? Declaro el espacio de memoria, declaro la variable, tomo un bloque de entrada, ¿sí? Que me va a simbolizar el sensor que va a estar conectado en la placa, y a partir de ahí lo guardo dentro de la variable temperatura, ¿sí? ¿Qué hago con eso? Comparar y digo, si mi variable temperatura es mayor a 24 grados, ¿sí? Que por ejemplo el aire se encienda, ¿sí? Y si es menor, que el aire se apague. ¿Cómo puedo representar que Javier tomaba una variable booleana, ¿sí? Que tiene solamente dos valores, verdadero o falso, o 0 o 1? Lo puedo representar con un LED, ¿sí? Que puede estar encendido o que puede estar apagado, ¿sí? Dependiendo de la condición, ¿sí? Este es el estado de confort que ustedes fijan y esta es la temperatura ambiente, ¿sí? Comparamos y en base a eso tomamos una decisión u otra, ¿sí? Estructura así. La estructura mientras while es esta, ¿sí? El bloque o la estructura for, ¿sí? Que me va a permitir realizar tareas repetitivas, ¿sí? Ustedes van a fijar el número de veces que se va a repetir la tarea y se va a ejecutar lo que Javier decía de bucle for
tiene su símil dentro del entorno de programación visual en este bloque, ¿sí? Lo que Javier decía, el while, tiene la similitud en este bloque mientras, y esta es la estructura condicional, ¿sí? Los diagramas de flujo entonces nos sirven a nosotros para pensar de una determinada manera y llevarlo en particular a nuestro entorno, ¿sí?, de programación, y relacionar entradas que vendrían a ser componentes, en este caso cuando trabajamos con Arduino son sensores, y salidas que en este caso son actuadores, ¿sí? ¿Alguna consulta? Lo que quería saber es cómo descargar EduBlock para trabajar offline. Offline Sí, o sea, uno puede trabajar de forma online haciéndose una cuenta similar a Tinkercad, o también sí. lo podés descargar de la página, ¿sí? Lo que verifiqué yo a través de consulta en el foro y personalmente es que hay un inconveniente en la página de Educabot y no está descargando el instalador, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es subir el instalador al aula virtual y para que ustedes puedan instalarlo en su máquina directamente, ¿sí? No sé qué inconveniente hay en la página que no te permite descargar el instalador para que ustedes puedan instalarlo y trabajar fuera de línea. Sí, ¿Sí? sí, eso es lo que estuve viendo, que no está funcionando la página. Sí, Por eso sí, iba sí. a preguntar. Claro. Y con respecto Sí. a los compañeros que por ahí no tienen cero conocimiento de programación, que si me escriben por este medio, por ahí les puedo contestar algunas consultas también. Ok. Se puede abrir dentro de la parte, ustedes están viendo el entorno del aula virtual, ¿sí? Sí. Acá voy a subir más arriba, ¿sí? Donde dice foro de consultas generales, es el espacio donde ustedes pueden hacer las consultas al facilitador y también pueden armar debate o sacar conclusiones acerca de la respuesta del facilitador a un compañero, ¿sí? Dale. Dentro de este espacio ustedes pueden crear una consulta y a partir de ahí empezar a relacionarse con los compañeros, ¿sí?, para ir resolviendo las dudas, ¿sí?, que pueden tener Dale. referente a las tareas. Buenísimo, porque como yo ya tengo conocimiento Entonces, de programación, nos quedamos en placa Arduino, ¿sí?, el cerebro, parte de entorno de programación, y empezamos a trabajar nosotros con las entradas y las salidas de la placa, ¿sí?, y con los diferentes bloques de entrada y salida. ¿Sí? Tenemos un grupo de pines analógicos, tenemos un grupo de pines digitales, y a partir de ahí nosotros en las diferentes clases hasta ahora nos centramos en trabajar con pines analógicos que tienen entradas y salidas, que tienen un valor determinado de 0 y 1, ¿sí?, desde el punto de vista de la programación, o de 0 y 5 voltios desde el punto de vista eléctrico, ¿sí? Partimos de esa definición nos centramos primero en los pines digitales, ¿sí?, del 2 al 13, que nos permiten a nosotros administrar entradas y salidas digitales. Cuando digo entradas, nosotros estuvimos trabajando con un pulsador. Cuando hablaba de valores que toma un pin digital, ¿sí?, yo hablaba de 2 valores. Un pulsador toma 2 valores también, es encendido o apagado, ¿sí? Cuando hablamos de salida, nosotros tomamos el ejemplo de un LED, y a partir de ahí
fuimos relacionando, ¿sí? La parte electrónica, siempre con el simulador Tinkercad, y la parte de programación con el entorno de programación, ¿sí? Más precisamente cuando trabajamos con entradas digitales, ¿sí? Vamos a ver, le voy a mostrar el ejemplo. Vengo al simulador. Está abriendo el simulador. Lo bueno es que todos los proyectos que uno va trabajando en el Tinkercad queda guardado, y eso nos facilita a nosotros para hacer una revisión de nuestros proyectos o modificarlos, ¿sí? En este caso tenemos un ejemplo de trabajo con entradas y salidas digitales, ¿sí? Tengo un pulsador, ¿sí? Nosotros, a partir de una cierta conexión eléctrica, donde alimentamos nuestro elemento de conexión, que es el protoboard, ¿sí? ¿De dónde lo alimentamos? Directamente de la placa, ¿sí? Con 5 voltios GND. Esta placa que nos facilita la conexión tiene la característica de que estos rieles de arriba están unidos eléctricamente de forma horizontal, y este grupo de perforaciones del centro, ¿sí? De forma vertical, ¿sí? Muy práctico a la hora de montar componentes y conectarlos, ¿sí? De forma rápida. Hay que soldar, solamente se monta el componente y mediante jumpers, que son cables de conexión, ¿sí? Lo que hacemos es unir nuestro componente con la placa. Acá lo que hicimos es generar una entrada digital mediante un pulsador. Colocamos el pulsador, salimos de positivo, entramos al pulsador, salimos del pulsador, entramos a una resistencia y cerramos en negativo, ¿sí? Entre la resistencia y el pulsador lo que hicimos es conectar un conductor o un cable a la entrada digital 2, ¿sí? Nosotros de esta manera estamos generando una entrada digital, ¿sí? Este ejemplo nos sirvió a nosotros para explicar cómo uno influye sobre la placa con un valor digital y genera una salida. En este caso vamos a ver cómo encendemos o apagamos el LED integrado al 13, ¿sí? Estamos haciendo la simulación, ¿sí? Si se ve el LED, al presionar el pulsador, el LED se enciende, ¿sí? ¿Cómo hicimos esto? Mediante este código, ¿sí? Declaramos el pin 2 como una entrada, ¿sí? Declaramos el pin 13 como una salida del LED integrado, y a partir de ahí guardamos el estado del pulsador, ¿sí? Dentro de una variable estado, y después utilizamos la estructura condicional que Javier estaba explicando recién para comparar, ¿sí? Con esta estructura condicional lo que hacíamos es preguntábamos si el estado era igual a 1, ¿sí? Un estado alto. Eso quiere decir que el pulsador estaba presionado. Si se cumplía eso, encendíamos el LED. De lo contrario, el LED estaba apagado, ¿sí? Hay un elemento que se llama monitor serie, que nos sirve a nosotros para ver o para visualizar salidas, ¿sí? De Arduino o entrada. En este caso, lo que nosotros estábamos viendo es si el pulsador está enviando señal a la placa, ¿sí? Fíjense, al presionar cambia el estado, ahí donde dice monitor serie, cambia a 1, de 0 pasa a 1, ¿sí? Cuando suelto el pulsador, lo que hago es vuelve a 0, ¿sí? Y con eso nosotros demostramos esa definición
de que una entrada digital toma valores de 0 y 1, ¿sí? 1 para estado alto y 0 para estado bajo, ¿sí? Fíjense, siempre lo que hicimos es partir de una conexión física y a partir de ahí le damos vida, le damos un sentido a esto mediante la programación, ¿sí? ¿Cómo hacemos para programar? Usando nuestro entorno de programación visual. Uno puede partir de un diagrama de flujo para guiarse, hacer su diagrama de flujo, pasar esa programación al entorno de programación visual, luego venir al simulador, pegar el código y antes hacer el conexionado, ¿sí? Esa más o menos era nuestra metodología de trabajo, ¿sí? Pensábamos una aplicación, lo programábamos, lo conectábamos y después esa programación del entorno, veníamos acá, copiar código, venimos al simulador y pegábamos nuestro código, ¿sí? Eso nos ayudaba a dar vida, ¿sí?, a nuestro proyecto, ¿sí? Si lo conectamos y no cargamos el código es lo mismo que nada, ¿sí? Entonces eso es lo referente a entradas y salidas digitales, ¿sí? También trabajamos. ¿Se entendió hasta ahí? Chat básico. Sí. Juan está escribiendo. Una consulta referente al aula virtual. Javier está respondiendo ahí. Entonces seguimos nosotros, ¿sí? Perfecto, Fernando. Referente a la parte analógica, ¿sí?, a esta parte, nosotros trabajamos con entradas, ¿sí?, o sensores. Hay diferentes tipos de entradas, ¿sí?, o sensores que me dan a mí información del medio. Esa información puede ser temperatura, pueden ser luz, ¿sí?, niveles de luz del ambiente, pueden ser distancia, pueden ser presencia o otras magnitudes como puede ser presión también, ¿sí? Estas son entradas y los sensores se encargan de brindarnos esa información, ¿sí? Acá habíamos visto, ¿sí?, las magnitudes que miden los sensores y cómo esa información nosotros la ingresamos a la placa. ¿En forma de qué? En forma de señales, ¿sí? También hay otros dispositivos que no son específicamente sensores, pero también nos sirven a nosotros para generar señales de entrada a la placa, como son el pulsador que recién lo estábamos viendo, el potenciómetro en la parte analógica, ¿sí?, y un teclado, ¿sí?, que también nos pueden servir quizá en alguna aplicación de seguridad o demás, ¿sí? Salidas o actuadores, ¿sí? Con las entradas de los sensores, ¿sí?, cuando uno la procesa mediante la programación, lo que hace es comandar actuadores. ¿Cuáles son los actuadores? Son señales lumínicas, señales sonoras, ¿sí?, señales de movimiento, como pueden ser un motor de corriente continua, un servomotor, o información, ¿sí? Uno puede tomar el valor de temperatura y simplemente mostrarlo mediante el monitor serie, que recién lo estábamos viendo en el simulador, que lo utilizamos para ver señales, o mostrar datos directos desde un sensor, ¿sí?, con el monitor o con un display.
Esta presentación que está en el aula habla del microcontrolador, ¿sí? El corazón de la placa. Sirve para procesar, ¿sí? Donde se hace el procesamiento, ¿sí? De los datos de entrada, ¿sí? Y cómo se genera esa salida. ¿Sí? Lo que hicimos recién nosotros mediante un pulsador y la programación, generamos la salida de encender un LED. Este gráfico caracteriza, ¿sí? Una señal digital. Está el voltaje que toma en función del tiempo, y acá nos va indicando, ¿sí? Cuando está en un estado 0, en este transcurso de tiempo el LED está apagado, y cuando toma un estado alto o 1 en este lapso de tiempo, el LED está encendido, ¿sí? Esta es una característica de una señal digital, ¿sí? Dos valores discretos. Y estas son lo referente a variables analógicas. Cuando hablamos de variable analógica, hablamos de temperatura, ¿sí? Hablamos de distancia, hablamos de presión, ¿sí? Son valores continuos que uno trabaja esos datos en forma de rango, ¿sí? Como Javier hizo hace un rato, fue establecer esa condición en un rango. Dijo cuando los valores son menores o mayores a una referencia, ¿sí? Fíjense la diferencia de cuando yo trabajé un pulsador, dije si toma o un estado alto o un estado bajo, ¿sí? En señales digitales hablamos de valores discretos, dos valores, y en señales analógicas hablamos de un rango de valores. Esa es la diferencia entre las dos. Estructura básica de Arduino, ¿sí? Hace una reseña de las partes fundamentales, de lo que recién explicamos, pines analógicos, pines digitales, cómo alimentar a la placa, la parte del botón reset del microcontrolador. Y a partir de ahí empieza a hablar de programación y cita lo que es un algoritmo, ¿sí? Es lo que Javier hizo hace un rato. A partir de esta presentación da el pie como para entrar en la parte de diagrama de flujos, ¿sí? Y en la parte de algoritmo. Vamos a trabajar, o voy a mostrar un ejemplo rápido, veo que ya estamos en hora, sobre la parte de señales analógicas, ¿sí? Dijimos que la señal analógica nos manejábamos en un rango de valores. La clase pasada trabajamos con un sensor de luz. Vamos a la parte del circuito y vamos a buscar el ejemplo. A ver si este es. Creo que este es. Está cargando el ejercicio. Vamos a trabajar con una señal analógica, ¿sí? Que nos va a medir la intensidad de luz del ambiente. Para generar esa señal, lo que hicimos es utilizamos una fotorresistencia, ¿sí? Es una resistencia variable que cambia su valor en función de la luz que incide sobre esta superficie. Nosotros, mediante un arreglo, un circuito que se llama divisor resistivo, combinamos la fotorresistencia con una resistencia común de un determinado valor, la conectamos en serie las dos, y en el medio, ¿sí? donde se unen la fotorresistencia y la resistencia, sacamos un cable que nos va a generar la señal analógica, ¿sí?
Lo que nosotros hicimos acá es simular el apagado o el encendido de una luz, ¿sí?, que puede estar en un patio. Fíjense, en ese caso está encendido. Está encendido el LED cuando los niveles de luces son bajos, ¿sí? A partir que los niveles de luces van aumentando, ¿sí?, el LED se va a apagar, ¿sí? Como es lo más cerca. Entonces, durante el día, a medida que el nivel de luz va disminuyendo, ¿sí?, cuando cruza una determinada referencia establecida por programación, lo que hace es activar el LED, ¿sí? Entonces, fíjense, en el ejemplo anterior trabajé el apagado y el encendido de un LED a partir de una señal digital con un pulsador, y acá trabajé el apagado y el encendido de un LED mediante una señal analógica, ¿sí?, a partir de un sensor de luz, ¿sí?, fabricado con un fotorresistor. Estos son los dos grandes grupos que trabajamos hasta ahora. Nosotros partimos de diagrama de flujos, ¿sí?, nos centramos en el entorno de programación, encontramos las similitudes entre lo que se hablaba en diagrama de flujo con el entorno, ¿sí? A partir de ahí dimos placa Arduino. Con la programación ya sabíamos qué hacer o qué decirle a la placa, ¿sí? Podíamos hablarle a la placa en un lenguaje entendible, ¿sí?, y administrar entradas y salidas. ¿Qué entradas y salidas? Hasta ahora, en este curso, vimos señales de entrada y salida digitales, este gran grupo, analógicas, ¿sí?, que son este otro grupo, y utilizamos para eso la parte de alimentación también, ¿sí? ¿Alguna consulta? El conexionado del sensor de luz, ¿cómo no? ¿A ese te referís, no, Luciano? Bueno, vamos a tomar que ese. Vamos a hacer un zoom. Este arreglo, ¿sí?, en particular se llama divisor resistivo. La fotoresistencia por sí solo no es un sensor. Un sensor, la característica fundamental es que me va a medir un fenómeno, me va a entregar una señal, ¿sí?, pero lo tengo que alimentar y el sensor me va a devolver una señal. Entonces lo que yo hago es montar esta fotoresistencia conectada, ¿sí?, dentro de mi protoboard en serie con otra resistencia. Entonces, ¿qué hago? Parto del positivo, entro a la fotoresistencia, salgo de la fotoresistencia y fíjense que están unidos eléctricamente. Cuando coloco el puntero, me marca ahí, están unidos en este punto la fotoresistencia y la resistencia. Entro en la resistencia, salgo de la resistencia y cierro en el negativo, ¿sí? ¿Dónde saco mi cable de señal? Del medio, ¿sí?, de la conexión entre la fotoresistencia y la resistencia. ¿A dónde va ese cable de señal? A un pin analógico, en este caso el A0, ¿sí? Nosotros, mediante, construimos un divisor resistivo que al variar la resistencia, ¿sí?, me va a generar un voltaje de salida
que me va a servir para expresar el fenómeno de cambio de la intensidad de luz, ¿sí? Un sensor, o los sensores lo que hacen es eso, ¿sí? Toman el fenómeno y lo traducen en un voltaje, ¿sí? Que me va a expresar a mí la magnitud del cambio del fenómeno, ¿sí? Cuando hablamos de fenómeno, hablamos de luz, hablamos de distancia, hablamos de presión, ¿sí? Dice, AJ Mareco dice, a partir de hoy van a subir nuevo material y el jueves clase de consulta. Lo que nosotros hacemos es, cada lunes habilitamos un nuevo material, ¿sí? Los alumnos que se incorporaron hace poco, o los alumnos de la Red Maker en particular, ellos tienen su clase de consulta, ¿sí? Los lunes a la tarde, ¿sí? Nosotros, con los alumnos que vienen o que empezaron antes este curso de la Escuela de Robótica, tenemos este horario fijo que son los jueves a las 5 de la tarde, ¿sí? Esos son los horarios de clase, ¿sí? Después tenemos chat online, donde ustedes pueden tener al facilitador en tiempo real y hacer su consulta. Y tenemos el foro de consulta también, ¿sí? Fer, Pregunten en el foro, no tengan ningún tipo de problema, desde el conexionado hasta la parte de programación de los sensores, y no tengan miedo de decir no entiendo nada, estoy perdido. Nosotros estamos para eso, ¿sí? una consulta, Fer. Bueno, chicos, creo que hasta acá llegamos. Hay alguien que quiere hacer una consulta. Hicimos un Fernando. resumen de lo visto en el curso hasta ahora, de la parte de diagrama de flujo. Yo sé que ¿sí? Fernando no nos ve. Entramos un poco en lo que es entorno de programación, hablamos de placa, hablamos de partes fundamentales, La última digitales, consulta, Fer, señales puede analógicas, y a partir de ahí vamos a seguir trabajando ya en las clases siguientes, ¿sí? Con la combinación entre señal analógica y digital, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar la parte de diseño también, ¿sí? Que es otra pata fundamental a la hora de trabajar con proyectos de robótica, ¿sí? ¿Alguna consulta más? Sí, Fernando, había un estudiante que quería hacer una consulta. Esa consulta de Luciano, como mostré recién. ¿Esa está en el aula virtual, Luciano? Si vamos al aula virtual, el conexionado del LDR está en el aula virtual. Hay una animación donde te muestra desde la simulación hasta el conexionado en detalle, ¿sí? Dentro del aula virtual, en la parte de señales analógicas, ¿sí? Explica la parte de señal analógica. Hay un contenido referente a señal analógica, ¿sí? Los valores que toma, explicado con un potenciómetro. A partir de ahí entramos en detalle lo que es la fotoresistencia que yo expliqué en el ejemplo, cómo cambia el valor de resistencia en función de la luz, y por último el conexionado, ¿sí? Y una actividad referente a eso, al mismo componente, ¿sí? Si hay alguna duda, en la clase anterior a esta trabajamos en detalle con este tema de señal analógica, ¿sí? Chicos, ¿alguna consulta más? Bueno, mis compañeros quieren agregar algo. Javier. Fernando, ¿me estás escuchando? Ok.
Bueno, chicos, Creo nos que no. pasamos un poco, era hasta las 18:30. Les agradezco por estar. Gracias a la gente de Discord, a la gente de Facebook. Saludo a nuestros estudiantes de la Red Maker, a nuestros estudiantes de la Escuela de Robótica. Saludo a mis compañeros, gracias por colaborar. Fernando, Y bueno, nos estamos viendo el jueves que viene a la misma hora, a las 5 de la tarde. ¿Sí? Gracias y hasta luego. Bien, le dejamos a Javier que se despidió. Por ahí ya alguien tiene alguna consulta porque Fernando creo que tiene algún problema con la salida Sí. de audio. Si nos quieren decir la consulta, por favor. O si no, pueden dejarlo en el foro, no hay problema y seguimos por ese medio charlando. Javier, Sí, había uno de los chicos que preguntaba en el chat del Facebook si la tarea para los chicos de la red del Polo TIC habilitaban después de esta videoconferencia. los chicos del Polo TIC están dentro del aula virtual de la red de espacios Maker, así que están habilitadas las tareas ahí. Perfecto, perfecto. Así que si no queda otra duda o la duda que quedó pendiente pueden dejarla en el foro y ahí seguimos contestando. Bueno, hasta luego, muchas gracias.